Muy bien. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Entonces, continuando con las presentaciones, vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Bien. Los pilares en el manejo de un paciente con diabetes mellitus está enmarcado en cinco preceptos, que es uno, el trasplante. Es muy difícil hacer un trasplante de páncreas, ¿sí? Los fármacos, tanto hipoglicemiantes orales como la insulina, y el ejercicio indicado siempre, previa valoración con oftalmología, con un podólogo, ¿sí? Y también con el cardiólogo. Y un plan de alimentación. Ok, a ver, el principal pilar del manejo del paciente diabético es la educación, ¿sí? Podríamos pensar que el pilar del manejo del paciente diabético serían los fármacos, pero no es así. El principal pilar y la base de todo esto, que a partir de esto es el sustento del paciente diabético, es el posterior manejo del paciente y éxito en el manejo del paciente diabético es la educación. ¿Por qué? Puede que que el paciente diabético tenga una dieta ya establecida, puede que tenga ya indicaciones médicas farmacológicas con hipoglicemiantes de última generación, el mejor esquema de insulinoterapia, pero si el paciente no tiene conciencia de su enfermedad, posiblemente va a haber fracaso terapéutico. ¿Por qué conciencia? Porque la particularidad de la diabetes es que necesariamente necesitas la colaboración del paciente y del entorno familiar y social, ¿sí? Entonces, muchas veces, desde la dieta, desde la indicación de ejercicio, desde los tratamientos farmacológicos, tiene que ser un seguimiento bien estricto, los controles de glicemia. Entonces, si la paciente no tiene conciencia de su enfermedad, muchas veces se va a sentir ya saliendo de un estado de hiperglicemia compensada, sin sintomatología, sin signos osmóticos, sin poliuria, sin polilicia, sin polifagia, y si no entiende su enfermedad, posiblemente no va a abandonar el tratamiento. Y cuando se encuentre más recién va a reiniciar el tratamiento. Esas ondulaciones de hiperglicemia son las que hacen daño, son las que aceleran las complicaciones crónicas. Cuando utilizamos esquemas de insulina, necesariamente tenemos que tener controles de glicemia. Y lógicamente, si ella no está adecuada a utilizar el glucómetro, si no está acostumbrada a cargar una jeringa de insulina, a colocarse adecuadamente, entonces todos estos hechos particulares hacen que el paciente con diabetes mellitus tiene que ser una persona orientada, educada, asimilada en el entorno de su enfermedad. Entonces, ahí compete que nosotros intervengamos. Lógicamente, nosotros tendremos que hablar con ellos, con su entorno familiar, con la misma paciente y orientarle qué es la diabetes, qué complicaciones tiene, cuáles son los signos de descompensación, de hipoglicemia, cómo se carga la jeringa de insulina, cómo se utiliza el glucómetro, cuándo tiene que acudir a su médico en forma inmediata. Entonces, si nosotros no incrustamos estos conceptos en el paciente, muy difícilmente ella va a cumplir el régimen higiénico dietético, el ejercicio, los hipoglicemiantes y insulina, el uso de estos medicamentos. Entonces, el principal pilar es la educación. ¿Okay? Vamos con las diferentes familias de hipoglicemiantes que existen. Existe una variedad de hipoglicemiantes orales, cada uno tiene una característica diferente a la otra, tiene un mecanismo de acción diferente a la otra, tiene una indicación diferente a la otra, tiene efectos adversos como contraindicaciones diferentes. Las más utilizadas en nuestro medio son las sulfonilurias y las biguanidas. Las sulfonilurias son hipoglicemiantes, dentro de estas está la glibenclamida y la glimepirida. ¿Cómo actúan? Las sulfonilurias son insulinosecretores, es decir, son secretores de insulina. Actúan en la célula beta de Langerhans, hacen que se aperturen los canales, la bomba de sodio
potasio ATPasa, se introduce el calcio a nivel intracelular de la célula beta de Langerhans, se produce una despolarización de la célula y en los gránulos de insulina, posteriormente, esta va a desencadenar la secreción de insulina al exterior. Y lógicamente la insulina actuará en los 3 órganos principales donde se forma la glucosa, en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. ¿Sí? Es decir, las sulfonilurias son medicamentos secretores de insulina, producen insulina y esta lógicamente ya producida y secretada va a actuar inhibiendo la neoglucogénesis y glucogenólisis hepática, muscular y en el tejido adiposo. La glibenclamida viene de 5 miligramos, la dosis mínima, máxima 20 miligramos, la glibenclamida dosis mínima 4 miligramos, máxima 16 miligramos. ¿Cuáles son las reacciones adversas principales de estos dos medicamentos? Principalmente la glibenclamida es francamente hipoglicemiante. Es el medicamento oral hipoglicemiante más relevante, es decir, produce más hipoglicemia que los demás. De ahí que tenemos que tener el cuidado de que cuando nosotros utilicemos glibenclamida siempre le indiquemos al paciente que tiene que comer. No puede indicarse a una paciente que esté en NPO, por ejemplo, porque francamente es hipoglicemiante. Se administra media hora antes de las comidas, ¿sí? Pueden producir reacciones alérgicas, están contraindicadas en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? La característica de la glibenclamida, una de las características que hace factible su uso es el costo económico. El costo económico de una glibenclamida hay de 50 centavos hasta 1 boliviano, 2 bolivianos. La glibenclamida aproximadamente cuesta 7 bolivianos la tableta. Los hace diferentes. Lógicamente, el de mejor tolerabilidad es la glibenclamida que la glibenclamida. Las biguanidas. Entre las biguanidas tenemos a la metformina. La metformina es un insulino sensibilizador, es decir, actúa en los receptores a la insulina que se encuentran en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado. Es decir, mejoran la acción de la insulina en estos 3 órganos. Son denominados insulinos sensibilizadores. ¿Okay? La metformina viene de 850 miligramos y de 1000 miligramos, dosis mínima 500, dosis máxima 2250 miligramos. Los efectos adversos de la metformina principalmente son gástricos. Produce, por el sabor metálico que tienen estas tabletas, producen pirosis, dolor urente, sabor a metal. Está contraindicado en todos los pacientes que tienen insuficiencia acidosis. Es decir, no se olviden que cuando nosotros hablamos de acidosis, no solamente hablamos de acidosis metabólica, sino también acidosis respiratoria, acidosis láctica. Entonces, todo paciente que tiene una patología concomitante a su diabetes, que tenga un estado de acidosis, al dar metformina estamos produciendo más ácido láctico, por lo tanto, mayor acidosis. Ejemplo, yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca. Yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca. No se olviden que la insuficiencia cardíaca es un estado de acidosis láctica. Entonces, si yo le introduzco a este paciente metformina por su diabetes, que está relativamente compensada con una glicemia de 120, 140, pero está con insuficiencia cardíaca, al introducirle metformina, estoy produciendo más acidosis láctica. Entonces, mayor acidosis. Y lo voy a descompensar cardiológicamente al paciente. Lo mismo pasa con la insuficiencia respiratoria, por ejemplo, un asma bronquial, una neumonía, insuficiencia hepática, por ejemplo, una cirrosis. También tenemos la insuficiencia renal. Entonces, en todos estos estados hay acidosis. Entonces, al dar metformina producimos más acidosis. Entonces, lo vamos a descompensar de la enfermedad paralela a la diabetes que tiene. Está contraindicado en pacientes con acidosis.
Luego tenemos diferentes familias, las meglitinas, las glitazonas, las inhibidoras alfa-glucosilases, las incretinas, últimos medicamentos de última generación, los inhibidores de la DPP4, ¿sí? Todos estos medicamentos tienen una diferente forma de acción, mecanismos de acción diferentes, y también tienen indicaciones diferentes, pero principalmente nosotros utilizamos las sulfonilureas como las biguaninas. La insulina. Para empezar a hablar de lo que son los esquemas de insulinoterapia, primeramente tenemos que tomar en cuenta la clasificación de los diferentes tipos de insulina de acuerdo a los tiempos de acción, inicios de acción y duración. En este cuadro pueden ver la clasificación de los diferentes tipos de insulina. Tenemos la insulina ultra rápida, que actúa a los 10 minutos, tiene un pico máximo de 2 horas, es decir, actúa de forma más a las 2 horas y dura solamente 4 horas. Tenemos la insulina rápida, que actúa a la media hora, tiene un pico máximo de 3 horas y dura 4 a 6 horas. La intermedia, 1 hora y media de acción, pico máximo de 6 a 8 y dura 18 a 24 horas. Y la prolongada empieza a actuar a los 10 minutos, no tiene un pico máximo, tiene una acción continua, las 24 horas, y dura lógicamente 24 horas. Las que más utilizamos en los diferentes esquemas es la rápida y la intermedia. ¿Por qué me interesa saber o conocer los comienzos de acción y las duraciones? Pónganse el ejemplo que yo tengo un paciente con una descompensación severa, 300, 350 de glicemia. Si yo utilizo la intermedia, dense cuenta que está empezando su acción empieza recién a la 1 hora y media. Si tengo una urgencia de una hiperglicemia, ahí me interesa que disminuya la glicemia lo más antes posible. Entonces tendré que utilizar la rápida. También me interesa saber si yo utilizo los diferentes tipos de insulina, ¿cuánto dura su acción? Si utilizo la rápida, dense cuenta que solamente dura 6 horas. Es lógico entender que a las 6 horas y más ya no tiene insulina en el organismo, por lo tanto ya no tiene acción. Entonces tendré que dosificar cada 6 horas, por ejemplo. O pedir una glicemia después de la administración y evaluar el nivel de glicemia para administrar la siguiente dosis de insulina cristalina. Si yo administro una insulina rápida y me olvido las 24 horas, lógicamente solamente he cumplido con 6 horas de medicación. Entonces necesito conocer también cuánto dura cada medicamento. La intermedia dura de 18 a 24 horas, entonces podemos utilizar cada 24 horas, ¿sí? O cada 12 horas, monitorizando los controles de glicemia. ¿Qué esquemas tenemos de insulinoterapia? De los esquemas de insulinoterapia tenemos acá el primer esquema y el segundo esquema, cuando se utiliza una dosis de NPH. NPH isofánica, ¿sí? Que empieza a actuar a 1 hora y media y dura 18 a 24 horas. El primer esquema nos indica que debemos utilizar una dosis nocturna única de NPH, de 0.2 a 0.5 unidades kilogramo peso. Voy a calcular por el peso del paciente. Puedo utilizar a las 8 de la noche y pedir una glicemia de control a las 7 de la mañana. Esta glicemia de control es la que me monitoriza la dosis de la noche. Si la glicemia de la noche, si la dosis de insulina en la noche, 8 de la noche, pónganle, le tocaba 18 unidades, y en la mañana hago el control, y está 300, 250 fuera del rango de control, puedo aumentar la dosis de la noche siguiente. ¿Ok? Y el otro esquema es una dosis igualmente nocturna de NPH, pero ya en el horario de horas 23, para evitar mayor hipoglicemia durante la noche. Igualmente el control es a las 7 de la mañana de la glicemia para aumentar o disminuir la dosis de esta insulina nocturna. En este esquema solamente estamos utilizando insulina NPH. Tenemos el tercer esquema que también se utiliza insulina NPH, que
vamos a administrarlo en dos dosis. Una dosis del total calculado por peso, 2/3 de ese total en la mañana, 7 de la mañana, y un tercio en la noche. Las glicemias para controlar la dosis de la mañana es a las 3 de la tarde y la dosis nocturna 7 de la mañana. Pónganle que si yo tengo un paciente que por kilopeso, por ejemplo, le hemos calculado 24 unidades, lo vamos a dividir entre 3, 24, 6, 6, 18, 7 por ahí. Entonces, 2/3, 14 unidades en la mañana y 7 unidades en la noche. Es la forma de dividir la dosis total. Y lógicamente, la dosis de la mañana voy a monitorizar con una glicemia desde la tarde. Si veo que la glicemia está disminuida en la mañana, puedo disminuir la dosis de la mañana, ¿sí? Bien, tenemos otro esquema, que es el esquema de una sola dosis de NPH nocturna más una insulina rápida en una sola dosis en relación al pico máximo donde se ha producido esa hiperglicemia. Es decir, yo administro a la noche la NPH y un 10% de esa dosis inicial en relación a la comida más copiosa y con mayor hiperglicemia administro una sola dosis. Por ejemplo, si después del desayuno, después del almuerzo o del desayuno yo hago un control a las 11 de la mañana y veo que hay una hiperglicemia franca, entonces administro un 10% de la dosis de la total de NPH en la mañana para controlar este pico. Y lo mismo si pasara una hiperglicemia en relación al almuerzo o la cena. Una sola dosis de cristalina en relación a la hiperglicemia secundaria a las alimentaciones. ¿Sí? Por último, tenemos el esquema bolo-basal. Para entender un poco el esquema bolo-basal, hay que mencionar que fisiológicamente, normalmente en una persona normal, sin ser diabética, ¿sí?, nosotros tenemos dos picos de secreción de insulina endógena. Un pico de secreción basal, es decir, la insulina que producimos todos nosotros en forma basal durante la noche y en los periodos donde no nos estamos alimentando. Es decir, todos nosotros tenemos una secreción basal durante la noche y cuando no estamos alimentándonos. Y tenemos 3 y 8 picos de secreción que va en relación a las comidas, la secreción postprandial. Es decir, va en relación a la ingesta de alimentos. Es decir, tenemos una secreción basal y una secreción postprandial en relación a los 3 alimentos que nosotros normalmente tenemos. Es decir, producimos insulina en relación al alimento previo. Normalmente estos 2 picos nosotros tenemos, ¿sí? El esquema bolo-basal consiste en administrar un 50% del total calculado por kilogramo peso en la noche para controlar la hiperglicemia basal y interprandial y 3 dosis de insulina rápida en relación a los alimentos. En relación a los alimentos, es decir, administrar insulina rápida de acuerdo a los niveles o hiperglicemias producidos por los alimentos. 3 insulinas rápidas, no se olviden que cada insulina rápida dura 6 horas, y una NPH nocturna, que nos va a controlar la hiperglicemia nocturna y interbandial. Se dan cuenta que este esquema es el que remeda la fisiología normal de la secreción de insulina. En la persona normal nosotros tenemos estos 2 picos de secreción, basal y postprandial. Y al utilizar el esquema bolo-basal estamos remedando esta secreción. Entonces, el esquema bolo-basal es el esquema más fisiológico que existe. Es el más recomendado para el uso para el manejo de un paciente diabético, tanto en la hospitalización como también en la forma ambulatoria. ¿Sí? Es decir, de un 100% de cálculo de insulina
0.2 a 0.3, un 50% es NPH en la noche y un 50% dividida en 3 dosis de insulina rápida. 30 en la mañana, 40 de ese porcentaje de 50 en el almuerzo y 30 en la noche en relación a la cena. ¿Okay? Si me dejo entender, 50% del total NPH y 50% insulina rápida, pero dividida en 3. 30% en el desayuno, 40% en el almuerzo y otros 30 en la cena, de insulina rápida. Los controles de glicemia. Pueden ver acá en el gráfico, ya los controles son más reiterativos. La glicemia de la noche, la dosis de insulina de la noche, una glicemia en la mañana para monitorizar la dosificación. Del desayuno a las 10 de la mañana. Del almuerzo a las 3 de la tarde. De la cena a las 11 de la noche. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, una hiperglicemia en el almuerzo a las 3 de la tarde, pues me está indicando que debo aumentar la dosis del almuerzo. Y así, estos controles postprandial van en relación a las hiperglicemias de los alimentos. Puede que disminuya o aumenta la dosis, pero en relación a los niveles de glicemia. ¿Qué particularidades tiene este esquema? Si bien este esquema es el más fisiológico, el más recomendado, lastimosamente tendría que adecuarse a nuestra idiosincrasia, a la cultura que tenemos nosotros, al grado cultural de educación que tenemos. Dense cuenta que primero, para indicar este esquema, tenemos que orientar y indicar el por qué estamos utilizando este esquema a los pacientes. Estamos utilizando 4 inyecciones de insulina subcutánea, ya sea NPH o cristalina. Entonces, lógicamente, el paciente tiene que entender por qué le estamos administrando tanta insulina. Tiene controles de glicemia en 4 oportunidades, incluso más. Entonces, lógicamente, el paciente va a sentir molestia de tanto control. Pero hay que indicarle, informarle, graficarle en qué consiste este esquema, ¿sí? Entonces, mucha gente rechaza este esquema por la falta de conocimiento o por cuestionamientos que hace al médico, porque piensa tanta insulina y no me puede controlar. Entonces, cuestiones que van fuera de lo técnico y lo académico. Entonces, si tú quieres manejar este esquema, lógicamente tienes que ya educar al paciente y concientizarle y que te conozca en qué consiste el esquema. Entonces, a través de esa educación, imagínense, reitero lo anterior dicho, la educación es el pilar principal. Si la persona no tiene conocimiento de esta enfermedad y de este esquema, lógicamente no te va a seguir. Porque es ella la que tiene que administrarse la insulina, porque es ella la que tiene que hacerse controles de glicemia. Si no lo hace o su entorno no lo hace, lógicamente este esquema, que es el mejor, va a fracasar. Y el paciente se va a descompensar y va a entrar con una cetoacidosa al hospital. Entonces, este es el mejor esquema que se recomienda, pero lógicamente tiene sus particularidades por la falta de educación o conocimiento del paciente sobre este esquema. Bien. Ustedes han visto que el uso de hipoglicemiantes tiene reacciones adversas cada uno. Tiene contraindicaciones, tiene efectos colaterales, tiene mecanismos de acción diferentes, tiene horarios de administración diferentes. Los esquemas de insulina van en relación al conocimiento de los comienzos de acción, de los picos máximos y de duración. Entonces tenemos que conocer esta clasificación y estas características para administrar insulina, ¿sí? Existen muchos esquemas de insulina, ¿sí? Cada uno también tiene su indicación, su monitorizaje. No se olviden que el manejo de un paciente diabético es dinámico. No es el mismo paciente que está del otro lado. No tendría por qué recibir la misma medicación. Cada paciente tiene un peso diferente, tiene un diagnóstico y evolución de diabetes diferente, tiene por las características de los años de enfermedad,
puede ser insulino requiriente, insulino dependiente, puede que ya los hipoglicemiantes ya no tengan su efecto, entonces tendremos que utilizar insulina. Tiene una enfermedad concomitante que los ha descompensado, entonces tendremos que evaluar todos esos aspectos, por lo que hace que el manejo del paciente diabético sea dinámico, sea diferente a cada uno del otro paciente. Entonces, para administrar estas medicaciones nosotros tenemos que conocer primero la teoría, ¿sí? Muy bien, espero que hayan captado la clase. Nos vemos mañana a las